La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras con el carisma dominico. Además, otras redes de radios amigas se unen a esta transmisión, como es en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, Radioactiva, en Huanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Fuego TV hace lo propio también, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 1 de junio del año 2022. Llegamos al sexto mes del año y ya saludamos a Rosa María Palacios que nos está esperando. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Esta es una fría mañana de junio, como dice el vals, que nos besa a las dos mejillas. Está haciendo mucho frío en Lima, así que les recomiendo a todos salir, si no han salido aún de su casa, salir muy abrigados. Y aquí estoy al borde de prender la estufita o no sé, hacer una fogata. Qué frío está haciendo, la verdad, para Lima, ¿no? Obviamente, para el resto del país, las cosas son peores. Este es un invierno para el hemisferio sur bastante duro por el fenómeno de la Niña, pero ya habrá tiempo de hablar de eso. Primero tenemos que presentar a nuestros auspiciadores, a los que nos ayudan a llegar a ustedes todos los días. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022, de su modalidad semipresencial. Informes al Facebook @PUC, o sea, PUCP, MGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima de Arequipa. Policlínico Ángel de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad, modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Andro Peralta 10, urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y de verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. ASB, Estudio Contable,
y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas y prestamos servicios de outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Para mayor información en www.asbcontable.com. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión de materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com. Y finalmente, esta semana se está convocando a los directores. El Servicio Social de Director y Supervisor CESDIS invita a todos sus asociados al proceso de elecciones 2022. Para mayor información ingrese a www.cesdis.org.pe. Muy bien, y usted también nos puede ayudar, siempre lo digo todas las mañanas, acerque su teléfono, así, lo acerca bonito a la pantalla, captura ese QR y nos puede hacer una pequeña donación a través de cualquiera de las plataformas digitales bancarias que hay en el Perú. Y si usted no está en el Perú, pero nos sigue todo el tiempo, en todas partes del mundo, porque realmente tenemos peruanos en todos lados, nos puede ayudar a través del PayPal. Con esa ayuda nosotros hacemos muchas cosas, como por ejemplo tener esta transmisión al aire todos los días. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy día vamos a estar más adelante en el programa con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, ministro de Defensa también, político, para opinar ya sobre lo que está pasando en estos últimos días en el Perú. De nuevo hay esta sensación de absoluta precariedad del presidente de la República en el puesto, derivada de, creo yo, el inicio de la investigación judicial en su contra. Y todos los días estamos recibiendo más y más y más información que compromete al presidente de la República en un esquema de corrupción que el fiscal de la Nación ya tiene en su acusación, en su investigación inicial, no acusación, ya bastante delineado. Lo hemos explicado aquí varias veces, pero hay que volverlo a explicar para que la mayoría de los peruanos entienda que aquí no hay ninguna persecución política. Aquí lo que hay es un esquema corrupto, según la República Hoy, planeado desde antes de que el presidente asumiera la presidencia de la República. De ahí las conversaciones el 25 de julio de Samir Villaverde con Bruno Pacheco. Samir Villaverde ya señaló a la fiscal que sí es su voz y que sí se reconoce en esas conversaciones. En esta conversación, Samir Villaverde lo que le dice a Bruno Pacheco una y otra vez es: yo ya tengo controlado todo abajo. Se refiere al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a su capacidad para infiltrarlo y adjudicar obra pública a personas que habían colaborado secretamente en la campaña de Pedro Castillo. Básicamente hay dos grupos. Uno, los que representa Karelim López, los Pasapera, y otro, los que representa el propio Samir Villaverde, los Aguilar Quispe. Ambos grupos son representantes de empresas constructoras en el Perú. Tal vez la familia Pasapera tenga una mayor experiencia, digamos, que los Aguilar Quispe, pero en todo caso, ambos grupos se vinculan con empresas chinas de construcción que están operando en el Perú desde el 2018, luego de la caída de las empresas brasileras. Estas empresas chinas se han agrupado, digamos, o han concursado en 8 contratos durante los primeros meses del gobierno, el año pasado, entre septiembre y noviembre. Y esos representan más de 1.000 millones de soles en contratación de obra pública. No solo es el puente Tarata, son 8 contratos adjudicados a empresas chinas asociadas
con los Pasapera o con los Aguilar Quispe. El asunto, la tesis que está probando, digamos, la Fiscalía de Lavado de Activos, así como la Fiscalía Anticorrupción y ahora el Fiscal de la Nación, es que para este propósito se organiza un grupo de altos funcionarios del Estado que incluyen al presidente de la República como el líder de la organización, al ministro Juan Silva, a Bruno Pacheco, estos serían los altos funcionarios, a un grupo de congresistas dispuestos también a que se hagan estas obras, a apoyar estas y otras obras, y personas que no son funcionarios públicos, pero que son operativos, como Samir Villaverde, Karelim López como lobista, las empresas constructoras. Este esquema se diseña, de acuerdo a la información que tenemos hoy, hay un extenso artículo de Ángel Páez hoy en La República, para poder retribuir a empresarios que aportaron en secreto a la campaña de Pedro Castillo. Como ustedes comprenderán, se acumulan una cantidad de delitos que van desde el financiamiento ilícito de campaña, que es un delito hoy, a partir de agosto del año 19, hasta colusión, por supuesto el más grave es organización criminal y tráfico de influencias. Es en realidad un proceso complejo por la cantidad de delitos que concurren, por la cantidad de personas que participan y porque hay un esquema que está perfectamente diseñado. ¿Qué salió mal para esta organización criminal? Lo primero es que se conocieron los chats de Bruno Pacheco con el jefe de la SUNAT. Bruno Pacheco cae en desgracia inmediatamente y tiene que ser sacado del puesto de poder en el que tenía. Y al caer en desgracia, ¿no es cierto?, Karelim López comienza a estar en el ojo público a raíz de, según ella declara, una disputa por el control de estos contratos con Samir Villaverde. Hay que, en medio de toda esta desgracia, porque es una desgracia que tengamos que enfrentarnos nuevamente a esquemas de corrupción, hay que alegrarnos de varias cosas. La primera es que el esquema no es nada sofisticado. Robar es fácil en el Perú. Otros lo han hecho y lo siguen haciendo de la misma forma. Lo segundo es que cayeron bien rápido. Si bien el compromiso es alto, porque son más de 1.000 millones de soles, fueron rápidos para robar, pero fueron rápidos en caer. Y de eso tendríamos que felicitarnos, ¿no? Piensen ustedes lo que demoró en que cayeran las empresas brasileras. 20 años operando en el Perú, o 30 tal vez algunas. Acá ha sido rapidísimo. Ahora, sí es cierto que el Estado peruano tiene que defenderse muy rápidamente. Y algunas medidas tendrían que tomarse respecto, por ejemplo, a la contratación de empresas chinas y su participación en contratos como los que estamos viendo. Lamentablemente, su participación en estos hechos para conseguir los contratos indica que, digamos, la moral la tienen laxa para operar en Sudamérica, ¿no? Por otro lado, las investigaciones tienen que avanzar muy rápido para lograr resultados. Pero hay un asunto que todos los peruanos tienen que enfrentar y que pasa por el Congreso de la República. De ser cierto todo lo que se está investigando, y todo hace ver que es cierto lo que se está investigando, el presidente de la República no puede seguir siendo el presidente de la República. Y eso depende única y exclusivamente del Congreso del Perú, no del sistema de justicia. Ayer en una videocolumna Fernando Vivas decía algo que es cierto y que va a ser muy complicado de explicar. Si el presidente puede estar en una investigación preliminar,
una de las herramientas de la investigación preliminar, que es parte de la investigación consustancial en la investigación, es la detención preliminar. El presidente de la República, en nuestra Constitución, no hay un artículo que hable de inmunidad de arresto, como sí lo hay para los congresistas. Los ministros, los jueces, no tienen inmunidad de arresto. Pero, digamos, ¿puede detenerse preliminarmente al presidente de la República hasta por 10 días? ¿Puede ponérsele impedimento a salir al país, por ejemplo? ¿Puede prohibírsele que abandone la circunscripción en la que se le está investigando? Jamás la Constitución pensó en un presidente que iba a estar en esas condiciones. No fue ni siquiera concebido por el constituyente tener un presidente que iba a ser arrestado. Por eso es que la Constitución en el 117 señala que solo puede ser acusado. Ni siquiera se pone en la hipótesis de un arresto porque se supone que no escogemos presidentes ladrones. Eso es lo que se supone. Y el otro problema es que la investigación avance muy rápidamente, que la etapa de la investigación preliminar sea cerrada 2, 3 meses después, habiendo ya información suficiente para declarar la investigación preparatoria. Y ahí la herramienta no es la detención preliminar hasta por 10 días, ahí la herramienta es la detención preventiva por 36 meses. Por peligro de fuga, por alteración de los medios probatorios, etc. Y podemos pasar a una discusión mucho más compleja. Creo que el Congreso tiene que sentarse a discutir esto, más allá de bajar el número de votos que se necesitan para vacar al presidente, que en realidad eso no parece más que una estratagema. El que tiene que llegar al convencimiento de que esto no da más es Vladimir Cerrón. Y que por su propio bienestar y el de su partido, tener capturado el poder ejecutivo no basta para ganar las elecciones municipales y regionales, si es que no hace un corte definitivo con un grupo en el cual él no estuvo incluido, hay que decirlo. Mientras Vladimir Cerrón exigía cuotas y copaba con partidarios de Perú Libre, las prefecturas y las subprefecturas, y atendía sus propios juicios, como los dinámicos del centro o el financiamiento ilícito de campaña, mientras todo eso ocurría, este numerito en transportes y comunicaciones se lo montaban sin él tener parte. ¿Quiere ser parte de esa investigación también o no? Ayer por fin puso un tuit de Vladimir Cerrón hablando también de persecución de la derecha, que no va a parar hasta que lo saquen. Yo le dije, no sea el desentendido que usted también lo está pensando, porque es como para pensar. Vamos a hablar de todo esto con Pedro Cateriano. Mientras tanto, 2 asuntos que hemos comentado ayer y que han tenido más desarrollo. Cuando terminamos el programa, Dina Boluarte dio declaraciones diciendo que en efecto ella había firmado una serie de solicitudes a la Municipalidad de Lima para que se le permitiera abrir la peña del Club Apurímac. Miren, ya parece completamente anecdótico y hasta casi banal y ridículo, pero es la ley y la Constitución. Ella no puede hacer eso. El viernes pasado estuvimos con su abogado ad honorem, el doctor Otárola, que no ha vuelto a declarar, porque pobre doctor Otárola, con toda razón, si tu cliente te dice, lo único que he firmado son actos de subsanación para que la nueva directiva asuma, perfecto, eso no es un acto de gestión ni dirección. Y luego el alcalde de Lima, el exalcalde Jorge Muñoz, nos cuenta que no solamente a él ha visto los documentos que han salido en el reportaje el domingo de Daniel Llovera, sino que además
la señora Boluarte, cuando se encontraba con él en actos públicos, le pedía verbalmente por su club Apurímac, que los ayude con su gestión. O sea, para la señora Boluarte, la presidencia del Club Apurímac es muchísimo más importante que la vicepresidencia de la República. ¿Y por qué ella insiste ayer en que ella tenía que seguir firmando los documentos? Porque ella no renunció. Y al no renunciar y pedir licencia, la licencia no se puede inscribir, como todos sabemos, y ella sigue siendo la presidenta del Club Apurímac. Y por eso que tiene que firmar todos los documentos de gestión. Por eso lo que correspondía para que la asociación siga viva y funcionando era que ella renunciara, pero no quería renunciar. Porque temía, por eso tampoco quería renunciar a su trabajo en RENIEC, temía que este gobierno no dure nada. Esa era la fe que le tenía a esta aventura política. Es una tontería caer por una peña, pero lamentablemente no hay mucho que hacer. La Constitución es clarísima. ¿Qué cosa más de gestión puede ser que tramitar una licencia en funcionamiento para la asociación? No, es que yo firmo, pero yo no soy. ¿Cómo? Tú firmas porque tú eres. Has hecho gestiones. ¡Chao! ¡Qué vergüenza, Dios mío! Por supuesto no va a renunciar y por supuesto hay que hacer un trámite para que el Congreso la saque. Ya, por último, censúrenla. Y luego inhabilitenla, pero censuren. De una vez. Y al otro que tienen que censurar más o menos en el acto es al ministro de Desarrollo Agrario. Y acá una explicación que creo que a varios se nos ha pasado. Hace muy pocas semanas se publicó una nueva ley, la 31457. Ya olvídense el número, pero lo importante es que se publicó una nueva ley que regula los requisitos para ser ministro, para ser viceministro. ¿Ok? Esos requisitos pasan por unas declaraciones juradas obligatorias sobre antecedentes judiciales. Pero estos requisitos son muchísimo más amplios. Incluso algunos podrían ser que inconstitucionales, pero están ahí y nadie los ha objetado. Para que se entienda bien, una persona que cumple su condena ya no tiene antecedentes judiciales ni penales. Se dirán, ¿cómo? Pero se ha estado preso, porque ya cumplió, ya pagó. Cuando tú terminas tu condena, se borran tus antecedentes penales. Eso es lo que dice el Código Penal. ¿Por qué? Porque nadie es condenado perpetuamente al estigma social de haber estado preso. ¿Ok? Entonces, cuando yo pido un certificado de antecedentes penales a un trabajador, lo que estoy constatando es que hoy no tiene sentencia firme que lo condene, porque hay un conjunto de sentencias que se ejecutan teniendo al reo en libertad. ¿Ok? Esta ley aprobada por el Congreso hace pocas semanas va mucho más allá. No solo me pide antecedentes como los que acabo de explicar, me pide que diga todas las veces en las que he estado en una investigación fiscal. No importa el resultado de la sentencia. No importa si me absolvieron, no importa si se desestimó en primera instancia, no importa. Se declaró improcedente, se archivó. Tengo que decir todas las veces en las que he estado incurso, bajo mi conocimiento, en una investigación fiscal. Y eso es amplísimo, ¿eh? Yo pensaba la cantidad de veces que yo he pasado por el Poder Judicial. Claro, en querellas no hay investigación fiscal, entonces uno podría decir, ahí no, ¿no?
Casi todas las que me han interpuesto a mí han sido querellas, ¿no? Siempre ganadas, siempre absueltas, siempre banales, pero por ahí pues hay gente que utiliza el sistema de justicia para eso. ¿Y qué pasó con el señor ministro? Dice que en 20 minutos le hicieron firmar un montón de papeles y él pues no es abogado, no se dio cuenta. Puso que no tenía ninguna investigación fiscal. Y tiene un rosario de investigaciones fiscales, no una, tiene más de 20. Algunas archivadas, otras ya terminaron, otras en giro. ¿Ok? Ha estado preso el señor. Dice que lo absolvieron. De acuerdo, pero nadie le ha preguntado por sus absoluciones, le han preguntado por todos los procesos que en el pasado hayan tenido participación fiscal. Eso está clarísimo en la ley. Es presente y pasado. Lo que tienes hoy como sentencias, efectivamente te piden la relación de sentencias por delito doloso, etc. Creo que incluso culposo. Toda la relación. Pero además, todas las investigaciones fiscales en las que hayas estado. No importa su desenlace. No importa. Entonces el ministro de Agricultura ha mentido en una declaración jurada. Eso es un delito. Eso también es un delito. Y también hay que denunciarlo a la fiscalía, porque ha mentido en una declaración jurada. Él dice que por ignorancia, ¿no? Ya, no ha habido dolo. Bueno, que se lo explique al fiscal. Pero el problema es que por dolo, por ignorancia o por negligencia, él ha incumplido una ley que no tiene, creo que ni 8 semanas de vida, pero que está vigente y que le corresponde cumplir. Ahora, va a ser difícil porque, hay que decirlo a futuro, ¿no? A veces uno ni se acuerda. Hay investigaciones fiscales que se abren contra 50 periodistas. No sé, yo tengo acá un archivo, espero que me sirva. Nunca voy a ser ministra, pero a veces es difícil. Y en el caso de este señor, con más de 20 investigaciones fiscales, según él, porque era dirigente de barrio, luchaba contra el peaje, luchaba contra, qué sé yo, estaba preso por usurpación, ¿eh? Y luchó contra un alcalde corrupto, lo que tú quieras, pero tenías que ponerlo en la declaración jurada. Y no lo puso, aunque haya sido absuelto, tienes que ponerlo. Te están pidiendo que lo pongas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el presidente y el primer ministro, que son los que acuerdan nombrarte, tienen derecho a saberlo. Y de repente no te nombraban. Por más que seas parlamentario andino escogido con 300.000 votos, que se derivaron de que era Perú libre, no de los méritos del señor Arce, sino de que la gente marcó a Tres Cruces, pues parlamentario andino, que será un cargo que a nadie interesa, hay que decirlo, porque no sirve absolutamente para nada. Ojalá sirviera. Salvo para colocar ahí amigos del régimen, ¿no? Nada más. En fin, así estamos esta mañana. 2 problemas que tendrían que ser resueltos por el presidente de la República de inmediato, pero no van a ser resueltos por el presidente de la República de inmediato. Tiene que sacar, o sea, hoy les acepta la renuncia al de Agricultura y a Dina Boluarte. Con eso baja inmediatamente. Ahora, Dina Boluarte y el de Agricultura, los dos tienen que responder luego por otras acciones. El de Agricultura por un delito y Dina Boluarte por una infracción a la Constitución, con todo lo amplio que es el concepto, pero igual. ¿Y saben qué pasa? Que el presidente no hace nada. Hace cuando ya tiene el pie en el cuello. Son 10 meses. Junio, julio, completaríamos los 12 meses de gobierno. Son 10 meses. El presidente ya tiene 3 ministros censurados. 3. El de Educación, ¿se acuerdan ustedes? Ya nadie se acuerda. El de Educación fue censurado. Nos pusieron a este que es plagiario, pero en fin, ahí sigue, de Educación, plagiario. Luego, el de Salud, con Dori. Luego, Betsy Chávez.
Van tres. A Silva, ¿cómo lo protegieron en el Congreso? ¿Ah? Pero se estaba votando su censura, es verdad, y ahí renunció durante la votación, durante el debate, digamos, antes de votar. 3 censurados y 1 semicensurado. 4 censurados en apenas 10 meses. ¿Y esto implicaba un cambio en la conducta del gobernante? No. Al que nombra es peor que el anterior. Normalmente es así. ¿Cuánto va a durar esto? Yo sé, ustedes me lo preguntan todo el tiempo y la respuesta es siempre la misma. Depende del Congreso. El único poder del Estado que puede remover al presidente de la República es el Congreso. Nadie más. ¿Cuánto más va a aguantar? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la investigación por corrupción está muy bien, creo yo, investigada y que las pruebas son contundentes. Están los concursos, están los actores, están los colaboradores, que ya tenemos por lo menos 3 que están colaborando y que dan fe de lo que les he contado, de una organización criminal para contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y si yo fuera alguno de los personajes, estaría hablando como un lorito en este momento, porque, digamos, los que primero hablan son los que obtienen beneficios. Los que hablan al final van presos. Estamos hablando de delito de organización criminal, que ese nomás son 25 años en prisión. Así están las cosas. Muy bien, vamos a la pausa y después de mucho tiempo regresa con nosotros Pedro Cateriano para hablar de qué hacer, porque esa es la pregunta que nos hacemos todos. El desarrollo de la investigación al presidente de la República viene muy rápido, con mucha información. Nosotros no somos ni jueces ni fiscales, pero digamos, el fiscal ya copió una cantidad importante de información, tiene que ser corroborada, y es evidente que Samir Villaverde está colaborando y tiene material para colaborar. Los audios salen de él y él ya reconoció su voz. Es evidente que Karelim López aspira a colaborar también. Y si los 2 operadores están colaborando, los que no son funcionarios públicos, tal vez alguno de los niños también se anime a colaborar. Vamos a la pausa y regresamos con todo esto. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Estamos con Pedro Cateriano. Vamos a la pausa, Abel, y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María, pero permíteme decirle a nuestra audiencia que hay novedades de Palestra Editores para toda la comunidad jurídica. Del 1 al 15 de junio, desde hoy día, tendremos todo el fondo Palestra con un 20% de descuento en librería Comunitas de San Isidro. Y atención, en Ayacucho, Palestra está en la Feria del Libro en la Plaza de Huamanga, en el stand número 15 hasta el 12 de junio. Palestra Editores, el sello de los buenos libros en derecho. También ASB Estudio Contable Auditoría, firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en asbcontable.com. Y el aviso de Servicio Social del Director y Supervisor CESDI, que invita a todos sus asociados al proceso de elecciones 2022. Para mayor información, ingrese por favor a www.cesdi.org.e. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Muchísimas gracias a todos los que se conectan por radio, por la plataforma streaming, por televisión, y a todos les pedimos que compartan este programa para que llegue a más personas y estemos mejor informados. Rosa María, adelante, por favor. Me decía Abel en la pausa que algunos de ustedes están escribiendo sobre un comentario a la carta que ha enviado el señor Montoya, que reconoce, en la práctica con los hechos, haber conducido una investigación que no ha conducido a ninguna conclusión sobre ningún fraude. De hecho, que los órganos electorales tienen que investigar el fraude. ¿Cuál fraude? Esto ha costado 200.000 soles, ¿ah? Perdón, no, 400.000 soles ha costado 8 meses de una comisión que no sirve absolutamente para nada. Por el amor de Dios, con eso se han podido atender cuántas viudas de personal militar muerto, ¿no es cierto?, contra el terrorismo. No, ese es un pronunciamiento, ahí está. El señor tiene un pronunciamiento en el cual dice que no reconoce, a ver, me lo ha mandado, dice, misión cumplida, pucha, ¿cómo habrán sido sus misiones? Misión cumplida. Comisión Investigadora de Elecciones 2021 culminó y presentó su impecable trabajo. Ajá, él solito se alaba, una maravilla. Agradezco el profesionalismo de cada uno de los miembros de la comisión y de los asesores investigadores. Ahora le toca al Congreso aprobar las recomendaciones para que los organismos encargados inicien las investigaciones y de encontrar pruebas, o sea, no tienen prueba de nada, y culpas, sean sancionados con todo el peso de la ley los directos responsables en el Jurado Nacional de Elecciones, OMPI y otros. O sea, de encontrar pruebas. ¿Cuál es la misión cumplida? En fin, la voluntad popular se debe respetar y no manipular. La verdad siempre sale a la luz, es cuestión de tener fe y paciencia. Almirante Jorge Montoya. Muy lindo su comunicado, dicen de encontrar pruebas. O sea, yo no encontré nada. Ay, Diosito lindo. Y se supone que el Congreso nos tiene que salvar. Y también ustedes han escrito para preguntarme qué pienso de María del Carmen Alba contestándole al presidente sobre la ociosidad. Ay, ¿qué les puedo decir? Es el Congreso. Lo primero que tiene que hacer María Carmen Alba es cumplir su palabra. Estamos 1 de junio y los periodistas no pueden entrar al hall arriba en el hemiciclo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que ponchemos el hemiciclo vacío. ¿Por qué? Porque son unos ociosos. ¿Ya? Esa es la historia, pues. ¿Por qué quieren tener a los periodistas fuera? Por el terremoto, INDECI, el COVID. Son ceras. Son ceras. Lo que no quieren es que se informe de con quienes se reúnen, a quienes reciben, que haya un poquito de transparencia en el poder del Estado que tiene que ocuparse de Pedro Castillo. Sí, pues escogieron mal los dos. No, el problema no es que escogieron mal uno, no, escogieron mal los dos. Así estamos. Muy bien, ya estamos con Pedro Cateriano, ex presidente del Consejo de Ministros, ex ministro, pero también abogado y profesor de Derecho Constitucional. Hay varios temas legales sobre la mesa, complicados, que nos ha traído esta semana. Gracias por estar con nosotros. Y buenos días, Rosa María. Muy buenos días. Empecemos por el cambio de posición de la Fiscalía de la Nación, que siempre es controvertido. El artículo 117 en la tradición peruana había sido pensado para proteger al presidente de sus enemigos políticos, ¿no? De demandas frívolas, efectivamente, de persecuciones. Pero Pedro Sánchez ha decidido hacer una interpretación y decir, como no dice investigación y dice solo acusación, en tanto yo no acuse al presidente, lo puedo investigar. ¿Qué piensa de esta interpretación? Bueno, creo que es una interpretación correcta que ha, digamos, en este contexto de convulsión política, corregido o modificado una interpretación restrictiva, ¿no?
y, y que no es además violatoria del orden constitucional, porque en el sustento legal de la resolución, Pablo Sánchez invoca precisamente el artículo 117, es decir, bajo ninguna circunstancia la Fiscalía podría denunciar y acusar al presidente, salvo las excepciones, las 4 excepciones que contempla el 117. Ahora, como bien has señalado al iniciar tu programa, Rosa María, cuando ocurrió el debate constituyente, el sustento para plasmar esto fue precisamente establecer una protección jurídica contra en favor del presidente para evitar el exceso de denuncias, acusaciones constitucionales, hostigamiento permanente al presidente y por lo tanto generar un ambiente de inestabilidad política. Y esa es la razón principal por la cual en el Perú no hay impeachment o juicio político, es decir, un proceso de acusación constitucional contra el presidente. Pero en ningún caso, Rosa María, si revisamos las hojas de los libros de debates de la constituyente, a ningún constituyente se le ocurrió que íbamos a tener un presidente como el de Castillo, y tampoco a ningún constituyente se le pasó por la cabeza que esta protección, que digamos tenía una intención fundamentalmente de carácter político, iba a ser utilizada para evitar denuncias penales, pongámonos delitos flagrantes o acusaciones evidentes. Y creo que acá hay que hacer una interpretación también en conjunto de la Constitución. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasaría si hubiésemos tenido un presidente que le hubiese pegado a su mujer? Claro. ¿No? Con los golpes la hubiese ensangrentado y causado daños físicos y la señora termina en un hospital, examen médico, agresión física, y bueno, motivada por este escándalo, la mujer va y presenta una denuncia. ¿Quiere decir que en ese contexto el presidente podría alegar el artículo 117 de la Constitución? No. En el derecho también existe la lógica. Y no hay una sola interpretación. La interpretación yo le ponía un no ejemplo, existe. Claro, yo hace años le ponía un ejemplo a los alumnos, que es el clásico, ¿no? ¿Qué pasa si el presidente, no sé, pues en el desfile del 28 de julio se vuelve loco de celos, le quita el arma a la decán y mata a su esposa a vista de todo el país? O sea, flagrante, público, notorio, inmediatamente suelta el arma, se arrodilla y dice: llévenme. Claro, el 117 no permite que sea acusado. Primero, el Congreso lo tiene que vacar. Pero, a ver, hay dos vías, ¿no? El de la vacancia, que largamente lo hemos conversado en anteriores programas, es decir, creo y mantengo la misma posición legal que sostuve cuando se tramitó este procedimiento contra el Pedro Pablo Kuczynski, también cuando se le vacó al... Es decir, sobre eso creo que no hay... No hay cambio. No hay cambio. ¿Qué se hace? A ver, pero han ocurrido cosas que también nos deben llevar a pensar. Tú has tocado hace algunos días el tema, por ejemplo, y durante la campaña de manera muy, muy abierta, ¿no? Que este iba a ser el gobierno del hambre. ¿No? Y bueno, parece que tu pronóstico terrorífico, pero real, está a punto de cumplirse, porque ¿cómo explicas que un presidente de la República no solo haya declarado esa barbaridad que va contra pronunciamientos de un organismo internacional como la FAO, que dicho sea de paso, acaba de deslindar con el presidente, pero ocurre una cosa más espantosa, Rosa María? Nombra en este contexto de amenaza alimentaria a nivel mundial como ministro de Agricultura a una persona que ha estado en prisión
y que no se sabe si en este momento está siendo juzgado o no. Entonces eso sí nos lleva a pensar respecto a si estamos frente a una persona que realmente tiene conciencia cabal de lo que hace o no. Porque ¿a quién en su sano juicio, Rosa María, se le ocurre o se le ocurriría nombrar a una persona con estos antecedentes? Y hay que ser claro, ya antecedentes penales, en un contexto de la Claro, gravedad. esto es como Calígula haciendo cónsul a su caballo, ¿no? O sea, yo nombro a quien me da la gana porque me da la gana y no asumo ninguna responsabilidad frente a un problema gravísimo en el mundo agrario, ¿no? Que lo hemos dicho. Pero todo esto, las malas decisiones, no son, digamos, sancionadas en nuestro orden constitucional. No hay sanción por malas decisiones. Si hay sanción por conducta penal. Pero el punto pero a lo que iba era lo ¿cuál es siguiente. la salida? ¿Cuál es la salida constitucional? La salida constitucional es exigirle públicamente la renuncia y que naturalmente exista una movilización nacional. Lo que debemos preguntarnos es cuál es la razón por la cual no hay esa indignación ciudadana, porque hay que ser también francos. El gobierno no tiene, por más que hace esfuerzos, masas que salgan a apoyar, a victoriar, y la oposición tampoco. Entonces, acá estamos frente a un tema netamente cívico, de protesta ciudadana. Y ya hemos visto en el pasado reciente, no muy lejano, Rosa María, que cuando la ciudadanía, especialmente cuando los jóvenes, salen a ejercer pacíficamente su derecho de protesta, las cosas cambian. Entonces, esa salida... que así hubiera una asonada nacional, Castillo no va a renunciar. Porque claro. no está en su carácter, no está en su ser. Vienen otros problemas constitucionales que yo he planteado al inicio de este programa que son bien complejos. Por ejemplo, si yo puedo investigar preliminarmente, yo puedo también pasar a la etapa preparatoria. Entonces, por ejemplo, le puedo poner impedimento de salida del país al presidente, le puedo poner una medida restrictiva por la cual no puede abandonar la provincia, le puedo poner al presidente también una detención preliminar. El presidente de la República no tiene inmunidad de arresto, a diferencia de los congresistas, porque a nadie se le ocurrió que se iba a arrestar a un presidente en ejercicio. ¿Cómo manejamos estas instituciones que no fueron pensadas para la situación que se está dando hoy? A ver, termino la idea anterior de la renuncia. ¿Por qué? Porque es una salida que además hemos visto que ha ocurrido. Kuczynski con casos diferentes, inclusive a Kuczynski se le acusaba por hechos cometidos cuando fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, no por actos realizados en el ejercicio de la función. Renunció, ¿no? Pero sabía que no tenía, porque ya no tenía los votos en el Congreso. Exactamente. A eso voy. Igual que eso voy, precisamente. ¿Por qué no funciona esto? Porque evidentemente, si sumamos los votos de los niños de Acción Popular, claro, la incomprensible conducta parlamentaria de Alianza por el Progreso, es decir, la protección política del señor Acuña y de otros parlamentarios que no van, que se enferman, entonces la responsabilidad recae ya en el Congreso de la República. Esa es la verdad. Hay en este contexto la posibilidad de inhabilitar políticamente al presidente de la República. Esa es una pregunta que merece un debate nacional y exigirle al Parlamento un debate al respecto. ¿Ha cometido infracción a la Constitución el presidente Castillo o no la ha cometido? Porque ese es otro tema. Si en el caso de la vicepresidenta de la República es absolutamente claro, ahí no hay duda alguna que ya ella violó el orden constitucional y que el Parlamento no tiene impedimento legal para inhabilitarla políticamente. Ahora, hay algunos constitucionalistas que han señalado que en vista de este vacío, digamos, o no sin antecedentes en los debates constituyentes, de todas maneras,
el Parlamento es el llamado a encontrar una salida, una solución. Porque, reitero, la Constitución también, el espíritu y la letra de la Constitución hay que interpretarlo en su conjunto. Claro, la pregunta es, claro, ¿qué pasa cuando el país elige a un presidente que es un delincuente en el ejercicio de su función como presidente de la República? Ni siquiera de ayer, no. En el ejercicio de la presidencia de la República se le puede probar con cierto nivel de certeza en una investigación, no se le ha acusado todavía y no está en juicio, pero se le puede probar en una investigación que es un delincuente en el ejercicio de su cargo. Claro, por ejemplo, manejo de fondos públicos. Claro. Sí, el caso que se viene consolidando, porque ya no solo es la declaración de la señora Carelín, sino que se han sumado colaboradores eficaces a consolidar este testimonio. Ya no estamos hablando pues de una declaración. Si además se corroboran con registros de llamadas, encuentros, grabaciones, etcétera, y se concuerda esto con la firma de contratos y asignación al margen de la ley, al margen de la ley, en ese caso sí hay una infracción constitucional del presidente. Por eso creo violar el procedimiento establecido en la Constitución. Violar el orden legal. Claro, pero es el inciso 1, ¿no es cierto?, de las funciones del presidente de la República. Que es de la condición de jefe de gobierno. Claro. Si bien es cierto, el presidente de la República no responde políticamente por sus actos, como jefe de gobierno, él sí toma las decisiones. Lo que pasa es que la infracción tendría que ser el inciso 1 de las atribuciones del presidente, que es... Claro, de cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales. Claro, que no debería ser restrictiva, ¿no? Y no está cumpliendo. Es bien amplio, pero sí creo que es bien amplio porque es una definición que puede ser muy subjetiva, no cumplió la ley, pero sí da para una inhabilitación. A eso voy. Y eso es un juicio político, no un antejuicio. Exacto. Es un juicio político, pero lamentablemente... En ese caso, Rosamarie, en ese caso, no, el Congreso no procedería como tramitando una acusación constitucional, sino lo que haría es un proceso de inhabilitación política para el desempeño, con lo cual estaría impedido el presidente a continuar en el ejercicio de la función. Ahora, es muy diferente de lo que podría ocurrir si inhabilitan políticamente a la señora Boluarte, porque en ese caso sí no podría desempeñar ninguna función pública. Ojo, en el caso de la señora Boluarte, esto no es lo más grave que ha cometido. Ella ha sido ministra de Estado desde el inicio de este gobierno y, por ejemplo, ha participado en esa clara y violatoria decisión del gobierno de encerrar a limeños y chalacos. Ha pasado por agua tibia. Ahí van todos, ahí van a ir todos. Bueno, pero por eso digo, si se va a tramitar una inhabilitación política, este es un argumento feroz para una democracia, que un gobierno atente contra la libertad de los ciudadanos de una manera tan impune y no ocurra nada y a nadie le interese, creo que es un factor que en este contexto también tiene que ser discutido. Entonces, ahora, creo que sí hay un camino interesante, así estamos inspirándonos acá, que es el del juicio político, creo yo, para que haya todas las garantías, no el de la vacancia por incapacidad, en eso compartimos la misma posición. Juicio político al presidente de la República, no acusación penal, entendiendo que el 117 se refiere a acusaciones penales. Exactamente. Sino juicio político por inhabilitación, por infracción de la Constitución. Hay una discusión si el 117
permite al Congreso juzgar por infracción a la Constitución. Hay los que dicen que no, ni penal ni infracción a la Constitución. Hay los que dicen no, el 117 solo se refiere a lo penal, y hay los que dicen que el 117 solo se refiere a infracción a la Constitución. Hay toda una discusión, pero resuelta esa discusión, el presidente podría tener un juicio político para ser destituido, porque esa es la sanción, y puede ser suspendido, destituido, inhabilitado según la Constitución, destituido y luego inhabilitado para la función pública. Bueno, podría ser. Bueno, es un camino, pero pero es un camino que necesita 87 votos. Claro. Necesita un procedimiento ordenado en la subcomisión de acusaciones constitucionales, comisión permanente, pleno. Exactamente. Seguir el procedimiento establecido por el reglamento del Congreso, muy claramente, ¿no? Con ejercicio de derecho de defensa, con términos procesales e instancias que no existen, pues, en el proceso de vacancia, ¿no? Claro. Que todavía... Ahora, una vez, suponiendo, digamos que nos está escuchando Vladimir Cerrón, que le encanta este programa, y se sienta a contar y dice, sí, pues, a mí no me conviene estar asociado a esto porque Vladimir Cerrón y Perú Libre no tienen nada que ver en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y quieren salvar su elección regional. Dicen, bueno, va y le dice, mira, Pedrito, no tienes los votos, ¿ok? Renuncia porque nosotros vamos a poner nuestros votos para sacarte. Ya se acabó, ¿ok? Y Pedro renuncia. Dina Boluarte renuncia inmediato porque sabe que se le va a inhabilitar, y el presidente del Congreso o presidenta del Congreso el día de mañana, tienen que escoger ahora 1 de julio, pasa a ser presidente de la República. ¿Cómo vamos al proceso electoral parlamentario y general? Porque el Parlamento se resiste y el país no va a tolerar, ahí sí, no va a tolerar que solo se queden ellos. Ese es el problema central. A ver, pero yo creo que esa sería una interpretación violatoria del espíritu y la letra de la Constitución. La Constitución claramente establece, si cae el gobierno, es decir, presidente y vicepresidenta, asume la presidencia del Congreso, la presidencia de la República, y se convocan a elecciones generales. Si bien es cierto, la Constitución literalmente dice elecciones, no cabe ninguna elección en donde el presidente no tenga la oportunidad de llevar al Parlamento lista para la defensa política de su programa de gobierno, de sus intereses políticos y de su acción política. Eso no existe en ninguna democracia. Entonces, eso sería insostenible. Es decir, inhabilitar a Pedro Castillo y a la señora Boluarte y que ellos se queden 4 años más, imposible. Eso sí sería vulnerar el orden constitucional, y en ese caso creo que existen otras vías para llegar al Tribunal Constitucional, ¿no? La pena es que la idea de todo este tiempo era que el Congreso hiciera reformas constitucionales importantes para preparar al país a un escenario diferente, porque si todo esto va a pasar, y parece ser que va a pasar tarde o temprano, la idea es tener un Senado, tener un juicio político al presidente de la República. Ojo, si el Congreso quisiera derogar el 117 mañana, con 87 votos se deroga en 2 legislaturas, una es esta, la otra empieza en agosto, no hay protección al presidente, el presidente puede ir preso. También, Rosa María, zanjar definitivamente esta malinterpretación de la vacancia por incapacidad moral permanente, la renovación parcial del Congreso, porque hemos visto que el derecho de disolución en favor del presidente o no se ha usado, o se ha distorsionado, o al final ha sido un motivo de mayor conflicto en lugar de la solución del problema. En el sistema parlamentario, el derecho de disolución está establecido para que en caso de disputa entre el Ejecutivo y el gobierno, zanje el pueblo a través del voto. No se recurre a un tribunal constitucional, a la Corte Suprema o al Poder Judicial. No.
Eso se hizo acá distorsionando la Constitución. Pero además, ¿qué ocurrió? Como el presidente Vizcarra no tenía partido, no presentó listas al Parlamento, por lo tanto, el pueblo no tuvo la oportunidad de zanjar la diferencia. Entonces, creo que al final, teniendo en cuenta la experiencia acontecida con Bustamante y Rivero, con Belaúnde en su primer gobierno, con Fujimori, con Kuczynski, con Vizcarra, con Castillo, ha llegado la hora ya de cambiar este esquema, hacer la reforma y establecer un mecanismo de renovación parcial que creo es lo más sano. A mitad del gobierno, si está haciendo una buena labor, le confirman la mayoría parlamentaria. Si está haciendo una mala labor, le retiras la mayoría parlamentaria, como ocurre, por ejemplo, en el sistema presidencial norteamericano. Ahora, esto sería creo yo, una importantísima solución. El problema es nuestro Congreso, no solamente el Poder Ejecutivo. O sea, nuestro sistema está basado en unos contrapesos. Yo creo que el sistema de justicia, mal que bien, los realiza, pero el problema es que los contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo no están. Porque hay un mal que bien, Rosa María, mal que bien, pero con una lentitud injustificable, ¿no? Yo creo que justicia que tarda no es justicia. Claro, ¿no? pero digamos, los otros poderes constitucionalmente autónomos, que no son poderes, pero son órganos constitucionalmente autónomos, el BCR, finalmente el TC, la Defensoría, están haciendo su trabajo mal que bien y son los que en última instancia están sosteniendo al Estado peruano. Pero este contrapeso entre Congreso y Ejecutivo está completamente abandonado, porque al margen de las escaramuzas verbales y de una que otra censura, que ya a estas alturas no es ni siquiera un mecanismo de defensa del Estado de Derecho, porque el presidente nombra a uno peor que el que están censurando, al final del día no logra defender el Estado de Derecho, porque ambos poderes, creo yo, han llegado a la, digamos, conclusión de que es mejor que nos quedemos todos y que aquí no pasa nada. Ahora, lo que hemos visto también es una distorsión de lo que es el sustento de una democracia, el equilibrio entre los poderes del Estado. Lo que hemos apreciado en los 5 años pasados y lo que viene aconteciendo de distinta forma es una confrontación permanente entre los poderes del Estado. Es decir, no existe dentro de la conciencia constitucional de nuestras autoridades el equilibrio, el respeto entre los poderes del Estado. Y ciertamente esta confrontación, ¿a qué ha conducido? A un proceso de deterioro de la institucionalidad democrática del país, Rosa María. Eso es lo que apreciamos, ¿no? Y a una polarización hacia la extrema izquierda y hacia la extrema derecha, con dosis de populismo, ¿no? Con dosis de populismo inmensas, además. Pero ese es el problema. Ahora, viene una elección de mesa directiva del Congreso, que es vital, porque ahí sí todos creen que van a ser el próximo iluminado presidente transitorio del Perú, porque no les va a durar mucho. Y frente a eso, no estamos viendo liderazgos claros en el Congreso. Y te lo dice la misma gente del Congreso de derecha y de izquierda, no hay liderazgos claros. Y es una pena, porque hemos visto muchísimos congresos que, bueno, con todas sus mediocridades, algunos líderes habían. A ver, yo no generalizaría, pero por ejemplo, sin que constituya un elogio o una campaña, el general Quiabra me parece una persona que podría, en una circunstancia como esta, asumir la presidencia. Carlos Anderson ha demostrado independencia, sentido común, no es que tampoco sea hincha de Carlos Anderson, pero por lo menos creo que hay estas dos personas que podrían congregar, ¿no? De repente también existe otro parlamentario que podría, en un contexto como el actual, salir, ¿no? Porque precisamente en las circunstancias de emergencia,
de crisis también surgen liderazgos impensables, ¿no? Entonces, sí, ojalá, ojalá. Pero digamos, el Congreso tiene que hacer algo también con sus 5 niños. Y no ha hecho nada con los 5 niños. Todo lo que está sucediendo con los niños viene por el Poder Judicial o viene por su partido, Acción Popular. Pero el Congreso, respecto a una de las acusaciones más graves contra un grupo de parlamentarios, no ha hecho absolutamente nada. Y eso es absolutamente censurable, ¿no? Porque precisamente por esta clase de actos, el proceso de deterioro institucional y de falta de credibilidad y de desconfianza en el Parlamento se ve reflejado inmediatamente en las encuestas, ¿no? Entonces, al final da la impresión que el Parlamento ha renunciado a sus labores de control político y es algo que resulta absolutamente imperdonable, Rosa María. Claro, porque en el caso de los señores niños, podrían ser también suspendidos, podrían ser desaforados exactamente, y podrían acceder a ocupar esas curules los accesitarios. Exactamente. Claro, mientras dure el proceso de ellos. Y eso restablecería tal vez, creo, un balance, porque ¿con qué votos van a inhabilitar al señor presidente de la República si está siendo investigado por un proceso que involucra a 5 congresistas de oposición? Y además, Rosa María, ¿cómo se puede mantener a estos denominados niños cuando ya su partido, Acción Popular, ha adoptado la decisión de suspenderlos? O sea, por lo menos debería el Congreso adoptar una decisión similar y que, mientras dure esta investigación, con estas gravísimas imputaciones de carácter penal, asuman el cargo los accesitarios. Yo creo que esa es una salida. Y eso sí se puede hacer más o menos rápido. Sí. Hay antecedentes también de casos en los cuales han ocupado los escaños parlamentarios los accesitarios. O sea que creo que esa sería una medida saludable para rectificar todos estos actos censurables del Parlamento. Claro, pero doctor, no se atreven. Eso es lo que es increíble. Esto lo estamos proponiendo 2 personas que somos ajenas al Congreso, pero que es obvio cuando tú tienes a un congresista imputado en una investigación penal de esta gravedad. El Congreso no se puede hacer el loco. No es un tema que pase por ética, es un tema penal. Y además, en este caso, Rosa María, analicemos lo que ha hecho este Parlamento. Está tolerando la permanencia en el cargo de un personaje como Aníbal Torres, que no solo ha elogiado a Hitler públicamente y no ha causado mayor problema en el Parlamento, no solamente ha tildado de miserable al cardenal Berreto, sino que ha concurrido, interpelado al Congreso y ha desafiado al Parlamento y les ha dicho: a ver, atrévanse a censurarme. No conozco un precedente como este, y el Congreso, muerto de miedo, se ha quedado pasmado y no ha hecho nada. Es que ante una amenaza que hay que reconocerle a Torres, se los dijo de frente en su cara: a ver, atrévanse a censurarme. Y con eso desvistió, desnudó al Parlamento y dio a conocer los verdaderos intereses de la mayoría. Tampoco quiero generalizar, ¿no? Y es el temor a perder el escaño y los 4 años que se vienen, ¿no? Claro, pero si no soy disuelto por el presidente, voy a ser disuelto a causa del presidente, porque hay que convocar elecciones. Entonces, con 2 dedos de frente, ya deberías haber llegado a la conclusión de que no vas a terminar tu mandato, o por uno o por otro. Entonces, ya, por una vía o por la otra, exactamente. Claro, que no te disuelve el presidente, por el amor de Dios, sería el colmo. Pero por lo menos trabaja, ¿no es cierto?, en disolvernos a todos, no nos quedamos todos. Sí, claro, porque la gente que nos escucha, a mí me hace gracia. APP, ¿cómo se llama? Somos Perú, Podemos, lo censuraron a Pedro Cateriano, no le dieron la investidura, ¿no? Y a Aníbal Torres,
Han ido Bellido. Mire, yo creo que hasta por valer votaba, ¿ya? No se atrevió tanto el presidente, esperó 4 días y lo sacó, pero hasta por valer votaban, ¿ya? Pero Pedro Castellanos no. ¿Por qué? Porque como era el último año de mandato, entonces podían volarse gabinetes los que quisieran y mandaban el mensaje potente de su venganza por haber sido disueltos. Y ahí estuvo de cabeza, ¿cómo se dice? El fujimorismo se abstuvo, ¿no? Pero estuvo de cabeza Alianza para el Progreso y Acción Popular, de cabeza. Y ahora íntimos con Aníbal Torres. Entonces, el público no es estúpido, pues, por el amor de Dios. Y por eso es que el Congreso tiene 10% de aprobación en este momento. 10. Pero Ahora, es increíble. Pedro Castillo tiene más aprobación que ellos con un proceso penal donde se le está acusando de robar. Y tiene más aprobación que el Congreso. Increíble. Y el Congreso no hace nada, no toca a los niños, no toca a nadie. Tremendo. Entonces, como dicen acá, pues, tal para cual, ¿ah? es una situación, una coyuntura espeluznante, Rosa María, pero lo que nos queda a nosotros es seguir exigiendo, protestando cívicamente, expresándonos libremente, porque el país no resiste una situación como esta. Es decir, que tengamos a un presidente inmerso en imputaciones penales tan graves, a parlamentarios que también aparentemente están involucrados en estas acciones ilícitas del gobierno, lo único que trae como consecuencia es el daño a la democracia, a nuestro débil sistema democrático y fundamentalmente a la ciudadanía, Rosa María. Este gobierno no solo es inepto, no solamente es irresponsable, demagogo, populista, sino corrupto. Y el señor Castillo en la campaña ofreció liderar la lucha contra la corrupción. Y lo que hemos visto en estos meses es una traición. Él podrá alegar, sus abogados decir que tiene el derecho al silencio, pero en estos días hemos conocido la transcripción de su interrogatorio fiscal, ¿no? Esas respuestas, no conozco, no me consta, no lo sé. ¿Esa es la palabra de maestro? ¿Esa es la palabra de maestro y el compromiso de la lucha contra la corrupción? Eso es terrible, Rosa María, ¿no? Es decir, estamos frente a un cinismo absoluto y cree él que con estas triquiñuelas que seguramente empleaba cuando era líder sindical puede manejar los asuntos de Estado que involucran a millones de compatriotas. En una crisis que producto de la guerra, consecuencia también del comercio internacional, de la escasez de abono, etcétera, sumamos a un presidente cuyo principal interés es flotar en el cargo, porque no lo decimos nosotros. Una persona que trabajó con él, Avelino Guillén, declaró a la prensa que fundamentalmente el presidente Castillo vive preocupado de su vacancia y de su salida en el cargo. Eso es lo que lo preocupa. Y creo que esta situación emocional del presidente Castillo la aprovecha Vladimir Cerrón. Él sabe que vive tenso, nervioso, y claro, ejerce su presión política con total impunidad, porque hay que decirlo también, Rosa María, creo que no hay democracia en el mundo donde un condenado por la justicia sea el jefe del partido de gobierno e impunemente presione públicamente al presidente. Pero Cerrón lo sabe perfectamente, sabe el estado de nervios y sabe también que Castillo depende de él. Pero acá estamos frente a unos siameses políticos en donde también el poder de Cerrón depende de Castillo. Entonces la salida no es tan fácil. No, y esa es una de las razones por las cuales en los contextos de votaciones políticas que amenazan la estabilidad en el cargo,
de Castillo, Cerrón defiende ciegamente y disciplinadamente a Castillo, porque Castillo depende de Cerrón y Cerrón de Castillo. Claro, pero hay algunos misterios. No es misterio que votaran contra Betsy Chávez, la detestan y además está devolviéndole el vuelto porque cambiaron al ministro de Energía y Minas sin consultarle. Pero esos votos de Cerrón en el Tribunal Constitucional son rarísimos. Hasta ahora no sabemos a cambio de qué. Exactamente. Ha habido un precio, pero no sabemos cuál es. No sabemos y ya llegará el momento en el cual sepamos la verdad de lo acontecido. Pero a lo que me refiero es que en este contexto más pierde Cerrón con la caída de Castillo que con la permanencia. Es por esa razón. No sé, porque hay un proceso electoral en marcha y hay que recordar que Perú Libre va a salir muy dañado, pero si quiere salir menos dañado, separarse de Castillo y decir, no, el corrupto es él, nosotros no, tiene que hacerlo ya. Pero Rosa María, ese argumento ya se ha utilizado en el pasado y es clásico, ¿no? Claro, Odría el malo, Odría el bueno, Esparza Sañartu el malo, Fujimori el bueno, Montesinos el malo, Castillo el bueno, Cerrón el malo. Eso es, creo ya, a estas alturas algo muy desgastado. Para Cerrón es al revés. Cerrón va a decir, Castillo es el malo, yo soy el bueno. Yo soy el bueno, voten por Perú Libre. Y Castillo no tiene ni partido, o sea que voten por Perú Libre, por nosotros somos los buenos. El bueno está condenado por la justicia por corrupto. Y el bueno, o el supuestamente bueno, Rosa María, tiene una investigación fiscal de la cual ya no se da cuenta por el supuesto financiamiento ilícito de la campaña presidencial, que es otro aspecto con el cual están ahí Castillo y Cerrón unidos, y también la señora Boluarte, que recibía algunos depósitos en sus cuentas bancarias. Entonces, pero ya en vista ocurren tantos escándalos sucesivamente, Rosa María, que ya el tema del supuesto financiamiento ilegal de la campaña Perú Libre no es noticia. Pero no sí es noticia. Hoy día, si te fijas, en una columna larga, una investigación larga de Ángel Páez, vuelve a ser noticia. ¿Por qué? Y esto es lo interesante. Porque lo que el presidente dice, digamos, los colaboradores eficaces, quería era compensar, retribuir a los que habían puesto plata en la campaña. Donaciones secretas. Es una versión que no conocía, ¿no? Hoy en la mañana está publicado en La República donaciones secretas de empresarios de construcción que el presidente quiere retribuir. Ese es el famoso millón del cual hablan respecto a Juan Silva. Bueno, entonces esto sin duda alguna agrava más la situación penal del presidente Castillo, ¿no? Pero no solamente son los 3 delitos que le imputa hasta ahora, que son organización criminal, colusión y tráfico de influencias. También está financiamiento ilícito, porque es la madre del cordero de todo el esquema, digamos, de colusión contractual. La madre del cordero es retribuir a los que invirtieron en la campaña. Ahora, Rosa María, lo que deberíamos preguntarnos también es si ya el fiscal de la Nación ha establecido este criterio interpretativo de la Constitución, va a añadir otras investigaciones que son de dominio público y que han pasado por agua tibia. ¿Va a hacerlo o no va a hacerlo, ¿no? Yo creo que sí, en el caso que alcancen al presidente de la República. En este caso ha añadido 2. O sea, toma las de Luz Taquini y la de Cercenaro, o sea, anticorrupción, lavado de activos, y las coloca en la acusación, que incluye, y esto es lo importante, a Silva y a los niños, porque todos son altos funcionarios del Estado. Sí, pero entonces, mi comentario iba a lo siguiente, ¿no? Incluiría, por ejemplo, el tema de la acusación por la tesis. Podría, falsedad genérica, ¿no? ¿Y por qué lo sostengo? Porque este tema lo liga directamente con César Acuña, claro, que en este tema
lo protegió de una manera rápida e impresionante. Claro, pero además porque se juega su negocio. O sea, estamos hablando de su negocio, que es muchísimo más grave, ¿no es cierto?, que su candidatura. Entonces sí, ahí ha salido a defender. ¿Y por qué se Por ha eso denunciado? hago esta pregunta, Rosa María, por eso esta pregunta, porque no es un tema netamente académico, es un tema de carácter político que tiene un contenido claramente penal. Si ha ocurrido todo lo que las partes involucradas, o diría los investigadores de Rosa María, porque fundamentalmente esta es una investigación periodística, ¿no? Claro. Si esto ha ocurrido, hay acá otro caso penal. Y un poco, hoy día Lauer hace un comentario al respecto en la República, ¿no? Y hace un análisis interesante porque señala, si este es el modo de pensar y de actuar, y esta es la conducta del presidente, esto ayuda a explicar muchas cosas y la forma de su comportamiento. Entonces, este caso no es que está en la nebulosa, no es que está en la estratosfera, no es que está orbitando, es algo que merece ser también evaluado en su contexto. ¿Y por qué, Rosa María? Porque estamos ya, creo, claramente frente a un presidente que usa permanentemente la mentira como una forma para ejercer el poder político. Desde lo más niño, voy a ganar el sueldo de maestro, no voy a vivir en Palacio de Gobierno, hasta lo más impresionante, que son sus últimos actos de gobierno. Ahora, todos los presidentes mienten, ¿no? Eso es parte de la política peruana. O sea, que Alejandro Toledo era un mitómano, ¿no? Alan García ni se diga. O sea, sí hemos tenido presidentes que ofrecen una cosa, hacen otra o mienten descaradamente. O sea que decir mentiras políticas es algo que sanciona con el voto. Y Fujimori, ¿no? No voy a aplicar el shock. No shock. Por eso, no shock. Bueno, pero yo no me refiero, claro que esas mentiras son obvias, la conducta de Toledo es absolutamente traicionera a lo que él ofreció en su momento o representó en su momento, esta fuga, estar en condición de prófugo, absolutamente indefendible. Me refiero a lo actual, ¿no? ¿Cómo mienten y creen que la mentira se puede ejercer sin límites? ¿Qué es lo que ha pasado también con la señora Boluarte, ¿no? No firmé una regularización para mis poderes, es lo único. Y bueno, después, al poco tiempo, por descubrimiento también periodístico, salta todo esto, ¿no? A los 3 días, es una vergüenza. El ministro además, me da mucha pena por el doctor Otárola, que salió a defenderla con toda razón. Digo, no son actos de gestión, está bien, una defensa correcta, sobre la base de lo que ella le había dicho. Pero luego aparece la tramitación de una licencia en funcionamiento, lo cual denota que la señora claramente está muchísimo más interesada en ser presidenta del Club Apurímac que ser vicepresidenta del Perú. Entonces, no le interesa ser vicepresidenta del Perú, por eso no renuncia, pues. Porque quiere tener el puestito acá y el puestito acá. No se puede tener los dos puestitos. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Ojalá realmente que el Congreso en este caso haga algo, porque no hacen nada. Por esa razón, Rosa María, tenemos que rechazar enfáticamente las declaraciones de ayer del presidente, quien alega ser víctima de una persecución política irracional, ¿no? Es algo absolutamente condenable que el presidente que se comprometió a luchar contra la corrupción sea el primero en obstaculizar la acción de la justicia con este argumento tan primitivo, ¿no? Gracias. No, que además no es que no existan persecuciones políticas, acá tenemos a Pedro Cateriano, pero digamos, eso es otra cosa, no se puede comparar, ¿no? En fin. Bueno, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Sentado, Rosa María. Si nuestra audiencia quería que le dijéramos qué día se va a Castillo, eso no se lo podemos decir. Pero yo sí creo que tarde o temprano
antes de que termine su mandato, Pedro Castillo va a dejar de ser presidente. No sé si piensa lo mismo. Coincido contigo, Rosa María. No da mucho, no da para mucho más, pero también depende del civismo de la ciudadanía, y hasta ahora ese no se manifiesta. Ese es un aspecto capital, el que acabas de mencionar, ¿no? Claro. No son días fáciles, no son horas fáciles, pero creo que al final la indignación ciudadana va a aflorar frente a un gobierno que abiertamente ha traicionado la causa democrática y en beneficio del país, ¿no? Así es. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir. Tengo otro trabajo. Sí, hay varias preguntas. El doctor Benji Espinosa, abogado de el señor Castillo, ha recorrido y está recorriendo los medios de comunicación diciendo que lo que está haciendo el fiscal es anticonstitucional, que no es constitucional. ¿Esto es verdad? Porque ha generado toda una duda. Bueno, ya lo acabamos de explicar claramente, ¿no? Sí. El fiscal de la Nación lo que ha hecho es hacer una interpretación un poco más amplia de la Constitución. Ha señalado que además va a respetar el artículo 117, pero no existe en ninguna parte del mundo un texto constitucional que ampare no solo la violación del orden constitucional, sino la comisión de delitos, ¿no? Claro. Ese es el problema. Lo que pasa es que nosotros tuvimos unos constituyentes que presumían que el presidente durante su mandato no era un delincuente, pero se equivocaron, pues. Entonces, y sobre todo en el Perú. Y a las pruebas me remito, porque qué bárbaro para tener presidentes que durante su mandato han sido delincuentes. Entonces, sí, pues, lamentablemente tenemos ese problema de base en la Constitución. Pero yo creo que la interpretación es válida, como también creo que la interpretación de Zoraida Ábalos en su momento fue válida, porque ella por lo menos abrió la puerta, ¿no? Por lo menos abrió la puerta. Muy bien. Ahora sí, Rosa María, sí. Permíteme, ¿cómo denominaría los llamados consejos de ministros descentralizados ya con su experiencia, doctor, de haber sido primer ministro, festivales, encuentros fraternos? ¿Qué título le daría? ¿Y cuántas hojas más o menos tiene un acta de un consejo de ministros? Imagínate. Bueno, son encuentros políticos en beneficio de los intereses del gobierno, al margen de la legalidad, es decir, es una desnaturalización de lo que es un Consejo de Ministros. Las sesiones de Consejo de Ministros, nos guste o no, tienen que cumplir las formalidades prescritas por la ley, no por lo que piensa el señor Torres o por lo que quiere el señor Castillo. Llama la atención que, siendo abogado el señor Torres, siga manifestando que estas son sesiones de Consejo de Ministros. No, acá hay un uso del dinero del Estado con fines político-partidarios, eso es evidente, ¿no? Ahora, es curioso, ¿no? Porque yo la semana pasada escribí, o la antepasada, le preguntan al presidente, oiga, no hay actas, pero tenemos cientos de actas. Y ahí tú te das cuenta que puede parecer un insulto lo que dijo Vargas Llosa, pero yo creo que es una descripción. Hay materias en las cuales el presidente es un analfabeto funcional, no distingue, ¿no es cierto?, un acuerdo entre partes firmado en un documento y lo que representa un acta de Consejo de Ministros. Dice, tenemos cientos de actas, como diciendo, es como figuritas, las puedo intercambiar. Dios mío, no entiende ni siquiera la diferencia de lo que firma o de lo que firma como presidente. O sea, mira, al final del día, de repente su defensa es declararlo imputable, ¿no? En algunos casos, porque de verdad que es impresionante lo poco que sabe, más o menos de todo. Pues yo no creo que se haga, o sea, ya, ok, tiene problemas para concordar género y número cuando habla, ok, problemas de habla, hay muchos en el Perú, pero no conocen ni lo básico de la administración pública, y eso es gravísimo, gravísimo, no sabe para qué sirve un acta. Rosa María, sabe... y lo más grave es que es un profesor, eso es lo más grave de todo, porque en el caso de un profesor es imperdonable que no sepa leer, que no sepa hablar, que no sepa
que no sea consciente de sus responsabilidades. En el caso del presidente Castillo, es un agravante el hecho de ser profesor. Deja muy mal a todos los profesores del Perú que no son así, hay que decirlo, por favor. Él quería representarlos, pero pregunten en su TEP si se sienten representados. Al contrario. Muy bien, muchísimas gracias a Pedro Cateriano por haber estado con nosotros. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana, ojalá que con mejores noticias, pero lo dudo. No es porque esté pesimista, sino porque, reitero, mientras el Congreso no haga nada, nada va a pasar, salvo una manifestación cívica inmensa que todavía no veo venir. Muy bien, muchas gracias a Pedro Cateriano y con nosotros será hasta mañana. Así es, Rosa María, nos vamos hasta mañana saludando a toda la red Sodonco que está de aniversario, es 11 años la red Sodonco, así que mira, saludamos 11. A la red Sodonco. Sí. Y yo trabajo hace 6, o sea que estoy casi la mitad de la vida de la red Sodonco. Así es. Bien, Muy así bien. Cuídense mucho, nos reencontramos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco.